Hola a todos, hoy veremos un nuevo caso de factoreo llamado factor común por grupos. En la clase anterior vimos el primer caso de factoreo llamado factor común. Vamos a ver primero un ejemplo particular de factor común. Tenemos el polinomio p de x igual a x al cubo por x más 2x por x más 2, más 5 por x más 2. Podemos observar que el factor x más 2 aparece en cada uno de los términos del polinomio p. Por lo tanto, podríamos decir que x más 2 es un factor común a todos los términos del polinomio. Por lo tanto, se lo puede extraer como factor común. Entonces, extraigo el factor común x más 2, lo dejábamos adelante, y ahora tenemos que armar el paréntesis que me queda. ¿Qué hacía para armar ese paréntesis? Dividía a cada uno de los términos del polinomio por el factor común que yo extraje. En este caso, lo que voy a tener que hacer es dividir a cada uno de estos términos por el factor x más 2, que es lo que resulta en esta expresión. Al hacer esa división, puedo observar que me queda x más 2 dividido x más 2 en cada uno de los términos. ¿Qué significa esta expresión? Tengo numerador y denominador idénticos. Por lo tanto, esta fracción representa un 1. La simplifico y me queda x más 2 por x al cubo más 2x más 5. Pasemos ahora al siguiente polinomio. Polinomio p de x es igual a x al cubo más 2x cuadrado más 4x más 8. Quisiera yo sacar factor común. ¿Qué tendría que ver? Por un lado, si puedo sacar algún factor común con los coeficientes, es decir, si tienen algún divisor común entre ellos, y por el otro lado tendría que ver las variables. Miro primero las variables. No aparecen todos los términos, aparece solamente en los primeros 3. En el último, la variable x no está. Por lo tanto, x no podría ser un factor común de este polinomio. Y si miro los divisores de 1, 2, 4 y 8, el único divisor que tienen en común es el 1. Así que sería poco conveniente sacar como factor común 1 porque el polinomio quedaría exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Como no encuentro factor común para todos los términos, lo que podríamos llegar a hacer es agrupar este polinomio de la siguiente manera. Por un lado voy a mirar los dos primeros términos, los que están en rojo, y por el otro lado voy a agrupar los últimos dos términos, los que están en verde. Entonces, yo lo que voy a hacer es, con los términos que están en rojo, voy a buscar un factor común entre ellos y luego busco un factor común entre los últimos dos términos. Miro los términos en rojo. Puedo ver que la variable se repite en ambos casos, entonces voy a poder extraer como factor común x y siempre extraigo la de menor exponente, es decir, que en este caso voy a extraer factor común x al cuadrado. Voy a los últimos dos términos. En este caso, la variable no aparece en los dos términos, así que me voy a ocupar de los coeficientes. Tengo coeficiente 4 y 8. Un divisor entre esos dos números es el 4. Siempre recuerden extraer el divisor común mayor entre ellos. Entonces, pasando a limpio, de los primeros dos términos, el factor común va a ser x al cuadrado, y de los últimos dos términos va a ser 4. ¿Qué hago ahora? Voy a trabajar con este polinomio como si estuviera trabajando con dos polinomios.
extraigo factor común para estos dos términos, que es x al cuadrado, por lo tanto, para encontrar qué es lo que me queda dentro del paréntesis, divido a cada uno de estos dos términos por x al cuadrado, que es lo que tengo acá. Y hago lo mismo con los otros dos términos, pero acá voy a extraer como factor común 4, por lo tanto divido a cada uno de los términos por dicho factor que es 4. Y ahora paso a resolver. X al cuadrado es el factor común, x al cubo dividido de x al cuadrado me queda x por resta de exponentes, y más 2, x al cuadrado dividido de x al cuadrado da 1, por lo tanto este término será solamente 2. Paso a la segunda sección del polinomio. 4 es el factor común, 4 dividido 4 me da 1 por x que da x. Y 8 dividido 4, 2. Por lo tanto, el polinomio queda por el momento como x al cuadrado por x más 2 más 4 por x más 2. Lo pasamos en limpio y ahora vuelvo a observar el polinomio. Se repite nuevamente un factor en ambos términos. ¿Cuál es el factor? X al cuadrado. Estamos llegando a un ejemplo parecido al primer polinomio que vimos al empezar el video. Entonces, este factor que es x más 2, que se repite en cada uno de los términos, los puedo extraer como factor común. Entonces, ¿qué hago? Extraigo el factor común, lo coloco adelante, y dentro del paréntesis pongo lo que resulta de extraer ese factor común. X más 2, de este término, si extraigo x más 2, me queda solamente x al cuadrado, y de este término, si extraigo x más 2, me queda solamente 4. Siguiente ejemplo. P de x es igual a 2x a la séptima más 2x a la sexta más 6x a la quinta menos 5x al cuadrado menos 5x menos 15. El primer paso siempre sería verificar si puedo extraer factor común con la totalidad de los términos. Pero nuevamente miro todos los términos y, por un lado, la variable no aparece en todos los términos. En el último término no tengo variable, no tengo x. Y después, por el otro lado, los coeficientes que tengo no tienen un divisor común mayor distinto de 1. Entonces, voy a pasar a aplicar factor común por grupo. Voy a dividir a este polinomio, en este caso, en dos grupos también. Por un lado voy a tener los tres primeros términos, están escritos en verde, y de esos tres voy a sacar un factor común, y después por el otro lado tengo los tres últimos términos del polinomio en rojo, y voy a extraer un factor común entre ellos tres. Miro los primeros términos, los primeros tres. La variable se repite, es decir que voy a poder extraer como factor común x. Vuelvo a repetir, cada vez que extraigo x, la tengo que extraer con el menor exponente que aparece, entonces en este caso va a ser x a la quinta. Luego, miro los coeficientes, 2, 2 y 6. Su divisor común mayor es el 2, así que por lo tanto, de todo este grupo, el factor común será 2x a la quinta. Paso a la segunda parte. Variable solamente aparece en el primero y en el segundo, es decir que no voy a poder extraer como factor común x. Paso a los coeficientes, 5, 5 y 15. Un divisor común y el mayor en este caso es el 5, así que nuestro único factor va a ser el 5. Y vamos a sacar como factor común 5 negativo. ¿Para qué saco el 5 negativo? Para que el coeficiente principal, es decir, el término de mayor grado, luego me quede positivo al hacer la división. Paso ahora a hacer el desarrollo. Delante coloco el factor común que extraje
y dentro de cada paréntesis hago la división del término por el factor. Término por factor, en cada uno de los casos. Acá voy a colocar como denominador 2x a la quinta porque es un factor, y en este caso voy a colocar como denominador menos 5, que es el factor que extraje. Resuelvo, en este caso 2 dividido 2 me da 1, resto de los exponentes me queda al cuadrado, 2 dividido 2 me da 1 nuevamente, resto de los exponentes me queda la 1, 6 dividido 2 me da 3, x a la quinta dividido x a la quinta es 1, y lo mismo resuelvo en el otro paréntesis, 5 dividido 5 es 1, negativo por negativo da positivo, x al cuadrado, nuevamente menos 5 dividido menos 5 da 1 con la x, y menos 15 dividido menos 5 más 3. Cuando llego a esta instancia y estoy trabajando con factor común por grupo, lo importante es que cuando termine de hacer la división de cada uno de los términos y me queden armados los paréntesis, que estos paréntesis resulten iguales. ¿Para qué? Para después extraerlos como factor común nuevamente. ¿Qué pasaba si yo acá en vez de menos 5 ponía más 5? Todos estos términos iban a tener signo opuesto. Si tenían signos opuestos, este paréntesis no resultaría igual que este paréntesis. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos tienen el signo contrario. Entonces, si el paréntesis que actúa como factor no son iguales, no los iba a poder extraer en el siguiente paso como factor común. Entonces, como estos factores son iguales, los extraigo como factor común y dentro del siguiente paréntesis coloco lo que me quedó en cada uno de los términos. Me queda 2x a la quinta menos 5. Y ahora sí, el polinomio queda factorizado. ¿Por qué? Porque en este paso de acá, el polinomio no está factorizado todavía. Factorizado, recordemos, significa que el polinomio quede escrito como una multiplicación. Y en esta instancia, el polinomio todavía está escrito de forma polinómica, porque puedo separar en términos. Bueno, hasta acá es todo lo que podemos ver de factor común por grupo. Les voy a dejar algunas actividades para que resuelvan. Y ante cualquier duda, me consultan. Saludos a todos y espero que estén bien.